Nuestro tema es razas o tribus europeas y asiáticas. Les voy a hablar un poco sobre las razas europeas. Bueno, les voy a hablar sobre lo que es la Apis mellifera ligustica, que es llamada comúnmente abeja italiana o abeja amarilla. Bueno, esta se cree que procede de la parte continental de Italia, al sur de los Alpes y al norte de Cilicia, ya sea línea pura o cruzada. Es en realidad pues la abeja más extendida actualmente entre los apicultores del Nuevo Mundo. En cuanto a en Australia, pues representa el 75,3% de las abejas de las colmenas y frente a un 11,2% de caucásica y un 1,4% de cárnica. En cuanto a lo que son su aspecto, pues tiene un abdomen fino y lengua relativamente larga, son claras o bandas amarillas en su parte delantera. En su país de origen, pues tiene muy variada coloración. Los pelos son cortos y densos. El índice cubital varía desde el mediano a alto. Lo que es el comportamiento, pues generalmente es tranquilo, tiene una predisposición a producir nidos de cría de gran tamaño, son precoces del comienzo de la primavera y son poco enjambraderas. En cuanto a lo que es la abeja mellífera, bueno, esta es llamada también en general abeja negra o abeja local. Estas suelen recibir el nombre de abeja negra alemana o abeja negra europea y tienen la reputación de picar a personas y animales sin ser molestadas. Algunas colonias son tan agresivas que los apicultores consideran difíciles trabajar en ella. Se trata de la abeja más explotada en Francia y España cuando no está demasiado contaminada genéticamente en otras razas de importación. Entre sus cualidades destaca rusticidad, resistencia a las enfermedades, capacidad de adaptación. Por lo que se refiere a defectos, señalaremos tendencia al enjambrazo en ciertas ecotipo, mala presencia en el cuadro y frecuencia de agresividad. En cuanto a lo que es la abeja Apis mellifera cárnica o carniola o cárnicas, pues este es de aspecto, bueno, la raza es muy parecida a la lingüística por el análisis de ADN mitocondrial, a pesar de sus diferencias biológicas. Por su color se parece a la caucásica y los machos son negros con sedas grises, delgadas, con lengua larga y pelos cortos y densos, y de color gris, un índice cubital muy alto. El comportamiento pues es tranquilo y muy manso. Las abejas se quedan adheridas al panal, tienen buena invernada y se adaptan rápido a los cambios climáticos. Son pocos propolizadoras, tienen un buen sentido de orientación y no producen pillaje. El ritmo de producción de cría es muy intenso y progresivo. En cuanto a lo que es la abeja mellífera caucásica, bueno, esta es muy parecida a la cárnica en cuanto a tamaño, del tiempo, manchas marrones en el abdomen. El color es característico en las obreras, es gris castaño y en los zánganos gris plomo. Son mansas y tranquilas, son muy productores de cría, pero poco precoces, llegan recién a mediados de verano a la cantidad deseada de abejas y tienen poca tendencia en la enjambrazón. Sus cualidades son dóciles, un ciclo biológico más precoz que el de la abeja negra, almacena la miel cerca de la cría, tiene lengua larga y por consciente una mayor eficacia en mieladas, una importancia propolización y ausencia de problemas de la invernación.
Ok, la Apis mellifera sicula. La Apis mellifera sicula se la considera una subespecie doméstica de origen italiano y se encuentra en la localidad del sur de los Alpes. También se suele encontrar en el norte de Sicilia. Esta subespecie de abeja logró subsistir la pequeña edad de hielo, también considerada así como las otras subespecies hereditarias que se logran diferenciar por las regiones de donde se encuentran. Los apicultores por lo general tienen un aprecio a esta Apis mellifera sicula, aunque el motivo se desconoce. A esta abeja se la cataloga como una abeja favorita, la más impresionante de la abeja italiana. Es que se puede adaptar a diferentes climas tropicales. Esta abeja tiene un color claro y que lo diferencia de otras abejas, aunque también posee defectos cuando produce la miel. Además, tienen poca resistencia a las enfermedades y no se logra reproducir adecuadamente. Es importante destacar que la abeja italiana logró demostrar tener una gran resistencia a los síndromes. La abeja italiana de color claro suele ser muy susceptible a lo que es acariosis. La abeja italiana posee una gran desventaja, la cual en el momento de criar a las otras abejas, por lo general suelen como estresarse de manera muy rápido. El sentido de orientación de estas abejas italianas suele ser muy bajo, especialmente si las colmenas se logran colocar en filas con direcciones similares. La deficiencia se puede eliminar cuando se logra colocar los panales en direcciones diferentes. El vientre de esta abeja italiana suele ser de color castaño con divisiones amarillentas. Existen 3 coloraciones de las abejas italianas. Las coloraciones son coloración castaña, coloración clara y la coloración más amarillenta. La amarillenta posee una placa torácica cuyo color suele ser de negro o rojizo, en algunos casos como el cardobán. Las abejas italianas son muy chicas y suelen tener una longitud de la lengua suele ser de 6.3 a 6.6 milímetros. A continuación tenemos la siguiente abeja, que es la Apis mellifera ibérica. La Apis mellifera ibérica, también llamada Apis mellifera o abeja española, es una subespecie de abeja doméstica de la península ibérica. Son abejas de color oscuro, como observamos en la imagen, de bajo nivel enjambrazón y gran vigor. Su comportamiento es algo nervioso y son algo agresivas. Son abejas de color oscuro, como lo dije, tienen una colonia de abejas, se encuentran constituidos por 3 castas, tanto la proporción de esta determinada por causas genéticas y como ambiental. Habitualmente una colonia de abejas puede criar 9 reinas por 3 motivos. La reina es vieja y sus recursos se están agotando, o quiere formar un nuevo enjambre, o se produce la muerte de la súbita de la reina anterior. En los 2 primeros casos, la crianza de nuevas reinas se encuentra determinada desde el principio, siendo las larvas elegidas para este fin, y criadas como futuras reinas desde su eclosión. Cuando la causa es la muerte inesperada de la reina anterior, la colonia queda huérfana y la necesidad imperiosa de emplazar activa el mecanismo para criar nuevas reinas. Para lo que ocurre que las larvas de todas las edades, hasta 3 días que aún son alimentadas con jalea real, en este último caso, la calidad de la reina debe ser superior cuanto menor edad tuvieron al ser seleccionados. Tenemos otra abeja. Vamos a presentar. Tenemos la abeja cipria y la abeja cecropia. La abeja cipria es una subespecie de Apis mellifera que tiene su distribución en la isla de Chipre en el mar del Mediterráneo. Se trata de una subespecie de origen insular, al igual que la Apis mellifera rugneri que habita en la isla de Malta. Esta abeja, comparada con la Apis mellifera anatolioica, las abejas chipriotas son más pequeñas en cuanto al tamaño del cuerpo, tienen la lengua y las patas más largas.
pero las alas las tienen más cortas, como observamos en la imagen que está presentada en la diapositiva. Dentro de la rama original son los que poseen el abdomen más largo, pero las alas las tienen, como les dije, son muy pequeñas. Dentro de la rama oriental, el índice cubital es particularmente alto en las abejas de Chipre. Las abejas chipriotas tienen entre las características más sobresalientes la coloración de su abdomen. Al igual que las abejas de Siria, las abejas de Chipre tienen el mismo patrón de colocación, muy cercano al de la abeja egipcia Apis mellifera lamarcki, antes denominada Apis mellifera fasciata por el hermano de Adán de 1983. La conducta de esta abeja es muy parecida a la conducta de Apis mellifera anólica. Podríamos definirla como muy agresiva y muy propensa a la engendrazón, según el hermano de Adán. Tenemos la abeja Mellifera cecropia. Es una abeja griega de la subespecie de abeja de miel que es nativo del sur de Grecia. Es muy similar a la lingüística Apis mellifera, la abeja italiana, que se ve favorecida por su extensa suavidad y la falta de tendencia a pulular. La abeja griega tiene su origen en Grecia, donde el clima es más mediterráneo y no puede sobrevivir al norte de Europa, donde el clima es más fresco. Debido a que no se distribuye en todo el mundo tanto por los apicultores comerciales, solo se mantiene en el sur de Grecia. Estas abejas tienden a acumularse muy rápidamente en la primavera, con las reinas siendo muy prolíficos, lo que resulta en las colmenas fuertes. También tienden a hacer un buen montón de miel, pero solo en climas mediterráneos. Espero que se haya entendido y muchas gracias por haberme escuchado. Hola, mi nombre es Marco Zambrano. Yo voy a exponer ahora ciertas razas de abejas asiáticas. Bueno, comenzamos con la Apis nulensis. Esta es una abeja obviamente del continente asiático. Su hábitat pues se conoce también como abeja melífera de Borneo, ya que se encuentra en estas regiones de estas tierras asiáticas cerca del Himalaya. Entre sus características principales es un insecto cuyo tamaño es similar al resto de los miembros de su familia, que no sobrepasan de los 5 centímetros. En realidad, esta abeja es una de las más grandes de las Apis mellíferas. Las hembras son más grandes que los machos, pues tienen unas alas mucho más grandes y a diferencia del resto. Se caracterizan también por tener una cabeza con una mezcla de colores entre amarillo y negro. Cuentan con ojos negros, una franja alrededor del cuello, cuyo color es negro también y tiene anillos muy amplios de color negro. Dentro de su comportamiento, esta abeja posee muchas variedades, pues viven en ciertas zonas tropicales de las regiones asiáticas y con gran densidad de alimentos, mientras que otras especies prefieren lugares más fríos. Esta apis es un insecto muy social, por lo cual vive en grandes grupos y lo cual también la hace muy agresiva y defiende muy bien su colmena. Estas abejas, por supuesto, les encanta el dulce, el néctar de las flores. Principalmente fabrican sus celdas en forma de hexágonos. Ya. Dentro de los nidos, esta es una especie que vive en colmenas pero a diferencia del resto son colmenas que son cerradas en sí, que estas se encuentran obviamente en cavidades de árboles o rocas, a diferencia de otras colmenas que normalmente se las puede localizar en ciertos árboles, o ellas hacen la forma de hacerlos en diferentes, digamos en tierra o en algunas otras cavidades diferentes, a diferencia de la Apis nulensis. Como ya explicamos, dentro de sus defensas, pues estas pueden ser muy agresivas
al momento de atacar o de ir en modo de defensa pueden ir de forma masiva en grandes grupos. Siguiendo con otras abejas asiáticas tenemos la Apis nigrosicta. Esta abeja melífera habita en las regiones de Filipinas, es conocida también como nigrosítica, ya que su color obviamente lo indica, y es pequeña. Dentro de estas abejas contienen también más de 5.600 especies, lo que la hace también una de las más grandes, pero en números. Esta también es una abeja que puede anidar dentro de cavidades. Dentro de su característica, pues esta abeja posee normalmente de 1 a 1.35 milímetros, es muy pequeña, su longitud apenas es entre 5,5 milímetros, y durante muchos años se han mostrado estudios donde esta abeja normalmente se la encuentra en las regiones de Filipinas, y normalmente también es de un color rojizo debajo de su abdomen. Su característica principal es de que las reinas se aparean con el mayor número de zánganos. Dentro del ciclo de vida de la Apis nigrosítica, el promedio de la vida de una de estas abejas, por ejemplo la reina, es a partir de 3 a 4 años, mientras que los trabajadores y otras partes del enjambre, como son los obreros o los zánganos, pueden vivir a menos. Incluso los zánganos tienen un tipo de vida más corto, ya que estos se reproducen y pues obviamente quedan agotados después de reproducirse. El nido pues es una colmena que veremos en grandes cantidades, tienen bastantes crías y normalmente se puede encontrar en una forma de esfera o de forma redonda estos nidos. Hay una gran diferencia de esta abeja con las demás, es de que una vez de que haya un sobrenúmero de estos animales o estos insectos, ellas tienden a abandonar su nido. Dentro de lo que es reproducción, pues ya explicamos, la abeja reina pues puede sobrevivir más años, y también pues es la única que se puede reproducir con los zánganos muchas veces. Apis andrenimorphis. Esta es otra abeja del continente asiático. Normalmente se las encuentra cerca de las partes de Nueva Guinea, Malasia, las Filipinas. Las características de esta abeja pues es normalmente una abeja de gran tamaño, puede llegar a medir hasta 2 centímetros de longitud. Los zánganos y las obreras pueden medir de 1.5 centímetros. Su tamaño puede variar según los recursos florales y el néctar que pueden destacar en estas regiones de estos países. Lo que abarca su nido, pues se encuentran los nidos de estas abejas normalmente se pueden encontrar en bosques que son muy tranquilos y oscuros. Pueden construirlos en ramas pequeñas de árboles o también en grandes alturas. Normalmente el nido de estas abejas se lo puede caracterizar por tener una forma de peine, y una vez de que este enjambre puede llegar a ser amenazado, todo el conjunto, todas las abejas pueden salir a su defensa, rodeando completamente el nido. Esto sirve como una barrera de protección y también de advertencia. Esta abeja también tiene una diferencia de las otras, es que cuando almacenan la miel dentro del enjambre, pues ellas lo hacen encima de la celda de las crías, o sea, la almacenan encima. Y por último tenemos la Apis florea, que es una de las abejas más pequeñas que existen en el reino de los insectos. Esta abeja también se puede localizar en ciertas partes del Himalaya, en Asia, y también en las partes de Sudoriente y Medio Oriente, como Pakistán, Irán y otras regiones áridas de este continente. Este insecto, por su parte, lo que lo atrae de muchas otras es su color.
pues al ser pequeña tiene su forma, como decir, plateada dentro de su abdomen, por fuera de su abdomen, lo que lo caracteriza a diferencia de otras. El comportamiento de estas abejas pues es casi la misma que la anterior, solo lo único que la diferencia, pues ya dijimos, es el tamaño. El nido de esta abeja pues es parecido también al de la anterior. Pueden construir nidos en ramas de árboles, pero también pueden realizarlo en árboles demasiado grandes, lo cual lo hace imposible para alcanzar, digamos, de algunos depredadores. Y su sistema de defensa, pues estos animales no son tan agresivos a diferencia de las demás, ya que normalmente el tamaño no les favorece, pero si llegan a sentirse amenazadas, bajo social hará de que éstas se amontonen en grandes grupos tratando de alejar el peligro. Bueno, eso es lo que puedo dar de estas razas de abejas asiáticas. Bueno, doctor, mi nombre es Milton Vaca. Yo le voy a hablar sobre algunas otras especies que se encuentran que son de origen asiático. Otra de ellas que le puedo nombrar son las Apis laboriosas. Es la abeja malífera más grande que se puede conocer en la actualidad, ya que puede llegar a medir 3,0 centímetros. Con respecto a su característica morfológica, esta abeja es de color negra y con anillos blancos en el abdomen. Con respecto a su comportamiento y su hábitat, esta especie es netamente migratoria y se desplaza en masa durante los tiempos de invierno hacia regiones mucho más cálidas que se ubican por lo menos 850 metros sobre el nivel del mar. Justo ahí será capaz de pasar durante 6 meses del año. Las colonias comienzan a migrar cuando estas alcanzan una temperatura de 25 grados centígrados. Con respecto a lo que es la reproducción de la Apis laboriosa, bueno, esta se aparea con varios zánganos durante el vuelo comúnmente. Puede almacenar a un total de 100 millones de espermatozoides y solo utilizará una pequeña parte para fertilizar los huevos a lo largo de su vida. Otra especie de estas abejas es otra conocida como la Apis dorsata. Es una importante especie perteneciente a la familia Apidae, que mide entre 17 a 20 milímetros, un poco mayor a la anterior. Es una abeja malífera nativa considerada como sudeste asiática, Indonesia e incluso Australia. En cuestión de su comportamiento, bueno, estas son un poco bajas de temperamento. Este tipo de abejas son realmente sociables. De hecho, sus árboles de miel son bastante apreciados por la población en general, puesto que los habitantes, sobre todo en Tailandia, tienen que pasar una cuota, ya sea anual o mensual, en cuestión cuando van a ser explotados los bosques del estado. Ese es un dato un poco curioso. Por otro lado, las colonias suelen estar de formas solitarias en árboles, aunque también existen casos donde se encuentran numerosos panales, entre 10 a 20 en árboles altos. En cuestión de reproducción, justo 7 días después de la eclosión, una joven y radiante reina virgen realiza los primeros vuelos, pero estos son de entrenamiento. Pues después de esto, ya cuando realiza en sí su primer vuelo, van a ver millones de zánganos dispuestos a reunirse con la joven reina para así, posterior a esto, poder hacer su apareamiento. Y por último tenemos una última abeja llamada Apis cerana. Bueno, es una especie que posee un tamaño mucho menor que las europeas y aunque parezca increíble, en los tiempos ha sido desplazada por Apis mellifera. Esto sucede ya que las colonias son bastante menos productivas. Con respecto a su comportamiento,
y hábitat. Durante mucho tiempo estas especies de abejas han sido capaces de producir miel y cera, aunque también cumplen con un importante sistema de polinización con respecto a las cosechas agrícolas. Estas abejas cuentan con paneles múltiples y nidifican en zonas oscuras y cerradas. Un claro ejemplo de esto puede ser en una especie como de cuevas. Gracias.